Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal después de el domingo y el lunes, ¿no? Que me lo he tomado un poco de descanso, de reflexión también. Yo creo que un poco casi como todos, ¿no? Que hemos tenido esa saturación debido a todo lo que ha ocurrido en la Vuelta a España, el cómo ha finalizado con ese caos en la etapa de Madrid, con los incidentes, ¿no? Que, bueno, hay que comentar un poco. El domingo por ese motivo evidentemente no hubo vídeo, al final no se produjo etapa, había estado presencialmente y ya cuando llegué a casa y demás y con todo lo acontecido además estando presencialmente tampoco me apeteció ponerme a comentar eso que ya habíamos visto todos, ¿no? No había mucho aporte que se pudiese hacer más allá de quizá expresar una opinión personal de lo sucedido, ¿no? Y ayer, que también al final, pues bueno, sí que tuvimos rueda de prensa de Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista a España por la mañana, que para el que me conozca desde hace un poquito más de tiempo aquí en el canal, y de hecho igual habéis visto ya alguno la entrevista que hice hace unos meses con él, que está aquí subida, que la publiqué también en Relevo en su momento. Bueno, para los nuevos dejar claro aún así por si acaso que es simplemente coincidencia pura y dura, ¿no? El nombre y el apellido, más allá de eso, ¿no? Sí que hay que comentar un poco todo lo que ha sucedido con este final de la Vuelta a España, el comunicado que ha lanzado la UCI y, cómo no, pues analizar un poquito, ¿no? Cómo ha quedado finalmente la clasificación general y el resto de clasificaciones también en esta última gran vuelta de la temporada, que con todo lo que ha ido englobando, ¿no? y rodeando este final de vuelta, pues no hemos tenido ocasión, ¿no? de analizarlo con un poquito más de calma. Y enseguida, pues todos estos días, ¿no? Hay que seguir haciendo algunos análisis, pero ha habido más carreras, el regreso de Tadej Pogačar a la competición, un Isaac del Toro que sigue indomable, y luego pues que este domingo tenemos ya el Mundial de Contrarreloj, el sábado estaremos por tanto con la previa de esa crono, el domingo con lo que haya ocurrido, y luego pues toda la semana siguiente será también seguir comentando diferentes noticias que ocurran, pero centrándonos mucho en esa previa del Mundial de Ruta, ¿no? Que habrá el fin de semana. Así que, bueno, como ya sabéis, evidentemente muchísimas cosas en el canal, que aquí nunca se para de hacer contenido, de hablar de absolutamente todo lo que sucede, ¿no? En la actualidad del ciclismo. Y por tanto vamos un día más con ello. Recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción, que le dejéis un like al vídeo y que os suscribáis al canal, que ayuda bastante. Dicho lo cual, vamos a comentar un poco lo que han sido esas declaraciones de Javier Guillén, que insisto que ayer a las 12 de la mañana aquí en un hotel en San Martín hizo una rueda de prensa, estuve presente, y sí que es cierto que la rueda de prensa quizá no fue como a muchos nos hubiese gustado, porque tuvo, bueno, una primera parte, ¿no? A modo de discurso, ¿no? Por así decirlo, más lanzando, por así decirlo, un comunicado por su parte. Estuvo hablando no sé exactamente cuánto tiempo, pero bueno, sí que se expresó, se manifestó primero él sin preguntas, y a partir de ahí es cuando abrieron ese turno para los periodistas. Hubo unas cuantas preguntas, pero no permitieron, ¿no? Que tampoco preguntásemos todos. Desconozco el motivo, no sé si iban apurados de tiempo, simplemente querían que hubiese unas cuantas, eso no tengo la información, no sé cuál es el motivo de que no pudiésemos preguntar al final todos los periodistas, pero de todas maneras, como él se había expresado previamente, ¿no? Había lanzado ese discurso, pues muchas de las cuestiones que todos tendríamos ahí en el tintero para sacarle, pues ya las había dejado respondidas, y por tanto, más allá de algún tema en el que se podía incidir, tampoco había un abanico tan grande, ¿no? Como si hubiese sido una rueda de prensa normal, por ejemplo, en cualquier entrenador de fútbol que se sienta y que directamente le lanzan preguntas a los periodistas, ¿no? Aquí, cuando él se expresa previamente, pues lógicamente se cierra todo mucho más y muchas de las cuestiones quedan ya expresadas, ¿no? Y lanzadas al público. Así que, bueno, dicho lo cual, igualmente os muestro algunas de las declaraciones y os comento algunas de las cositas que dijo. Lo vemos desde la web de Marca mismamente. Y bueno, entre todas las cosas, sí que por el tema del Israel, ¿no? Es una de las cuestiones que abordó y que lógicamente ya había reiterado, ¿no? En ocasiones anteriores, y volvió a hacerlo una vez más diciendo que no hay ninguna federación que haya vetado a Israel de sus competiciones, tampoco la Unión Europea. La UCI hizo un comunicado y entendemos que sabía lo que pasaba. Con la UCI se habló para hacerle ver lo que sucedía. Ellos tomaron posición con un comunicado que era mantener a Israel en carrera. Nosotros no podíamos hacer otra cosa, sin su autorización hubiera tenido consecuencias legales. Una de las cosas que ya había manifestado previamente y en las que insistió en esta rueda de prensa, que la Vuelta a España estaba atada de manos, que ellos no podían hacer nada. La decisión lógicamente es de la UCI, ¿no? Que es por donde había entrado el equipo Israel Premier Tech a la última gran vuelta de la temporada, ¿no?
Y sobre todo lo que ocurrió en esa última jornada y que en el fondo hemos estado viviendo, ¿no?, durante las 3 semanas, pero que se ha amplificado bastante en los últimos días, ha dicho lo siguiente: quiero condenar lo ocurrido en la última etapa. Pocos comentarios son necesarios. Las imágenes hablan por sí solas. Es inaceptable lo que vimos ayer. Queríamos que concluyera, pero a 3 kilómetros de meta se produjo otra invasión en la que corredores cayeron al suelo. Y esto es un poco lo que yo también os puedo contar de primera mano. Lo vimos todos allí por televisión, pero bueno, fue un caos, fue patética la situación, ¿no? Hemos reiterado también muchas veces que al final cualquiera puede manifestarse, ¿no?, por el motivo que considere oportuno. Estoy convencido de que habría también mucha gente que estos días ha ido a reivindicar la expulsión del Israel y a defender a Palestina a lo largo de las carreteras de la Vuelta Ciclista a España de manera pacífica y respetuosa, pero la realidad es que lo que se ha visto es manifestaciones que han estado muy lejos de ser pacíficas un día tras otro, tirando a los corredores al suelo, cortando las carreteras, poniéndoles chinchetas, escupiendo a los equipos, a los coches de la organización, de cualquier equipo, ya independientemente de que fuese el Israel o no. Y esto no es una opinión personal, esto es lo que han manifestado los propios equipos, esto es lo que han manifestado los propios ciclistas y lo que yo también os puedo contar de primera mano porque lo he visto con mis propios ojos estando allí en las salidas, en las metas de la Vuelta a España, y que hablando con diferentes personas pues también me han comentado de primera mano, ¿no? Entonces, una situación crítica, los de siempre haciendo lo de siempre, la verdad es que no falla. Hay gente que simplemente se mete en este tipo de manifestaciones, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, porque ya se ha visto que de manifestación tiene poco, ¿no? El único objetivo era reventar la Vuelta a España desde dentro, tirando vallas, enfrentándose a la policía, y es lo que ha ocurrido un día tras otro y lo que en Madrid pues se vio, ¿no?, que al final querían provocar un daño a la carrera, a los corredores directamente, ¿no? Y luego, pues bueno, imágenes que salen cuando menos curiosas de políticos, ¿no?, y miembros del gobierno incluso involucrados, ¿no?, en esas manifestaciones, encarándose con la policía, eso sí, con guardaespaldas a su lado, ¿no? Que son imágenes curiosas, ¿no?, y que hablan por sí solas, como el mismo Javier Guillén dijo en la rueda de prensa, ¿no?, que habían buscado hacer daño a la carrera, ¿no?, y que se había llamado básicamente a boicotear la Vuelta a España y que cuando eso ocurre pues hace mucho daño, ¿no? Entonces sí que es cierto que no quiso ayer el director de la Vuelta a España dejar nombres, no en concreto, no quiso pronunciarlos, por así decirlo, pero sí que lo dejó caer, ¿no? Seguramente pues por ser más diplomático, por no meterse en tantos líos señalando en concreto a una serie de personas, pero bueno, sí que dio a entender evidentemente que se refiere, ¿no?, a ciertos miembros del gobierno que lo han expresado públicamente, el boicot que había que hacer a la Vuelta a España y el apoyo a estas manifestaciones, ¿no? Aún así, pues sí que estuvo muy contento, alegre de la gente que la había estado apoyando y dijo eso: no tengo que agradecer a las 3.500 personas que componemos el equipo de la Vuelta, a los corredores y a los equipos que siempre quisieron correr, nunca manifestaron lo contrario. Insistió en ello, que en todo momento había tenido el apoyo de los ciclistas, de los equipos para salir hacia adelante con esta situación, acabar la Vuelta a España, y que siempre habían estado de su lado confiando en la gestión y demás. Entonces yo creo que también es un punto muy positivo y evidentemente pues con todo lo que se ha vivido, sin ceremonia de podio, que es algo complicado, aunque luego pues se hizo, ¿no?, por la noche un poquito de aquella manera, ¿no? Pero bueno, evidentemente pues reconociendo también el triunfo de Jonas Vingegaard, pero que al fin y al cabo pues la Vuelta no ha terminado de la forma que le hubiese gustado, aunque sí que quiso insistir que al menos las 21 etapas se han completado, no como los corredores se merecen, pero se ha completado, que bueno, de aquella manera es cierto que se ha llegado a Madrid, pero bueno, tanto como decir que la Vuelta se ha completado, yo ahí no estoy tan de acuerdo, ¿no? Lógicamente hemos visto las condiciones en las que se ha desarrollado, ¿no?, estos últimos días, pero bueno, igualmente dice lo siguiente: somos una carrera, somos deporte, nos parece bien que se aproveche nuestra plataforma para reivindicaciones, pero exigimos respeto a nuestros deportistas, esto no debe repetirse, ¿no? Y yo creo que es el discurso perfecto, idóneo para la ocasión, y que en el fondo cualquier persona quizá con 2 dedos de frente estará de acuerdo en esto, ¿no? Que la Vuelta es un medio perfecto para que la gente reivindique lo que considere, pero que no hay que llegar ni muchísimo menos al punto de hacer las locuras, ¿no?, que se han producido contra la propia organización, los ciclistas y demás, todo lo que he comentado antes, ¿no? Así que, bueno, un poco todo este caos, ¿no?, que ha empañado la Vuelta a España, que ha terminado incluso con una rueda de prensa post-carrera que ni muchísimo menos, ¿no?, estaba prevista, pero que no ha habido otra manera, ¿no?, de que se tuviese que producir. Y esto lo que ha provocado es un comunicado de la UCI también muy duro, y en este caso la UCI haciendo un comunicado muy duro directamente contra el gobierno de España también,
por todo lo acontecido y lo que el propio Javier Guillén ha comentado y que yo también he insistido, que directamente se podría decir que han alentado, ¿no?, todas estas situaciones. Y dice lo siguiente el comunicado de la UCI: la Unión Ciclista Internacional expresa su total desaprobación y profunda preocupación por los acontecimientos que han marcado la edición de 2025 de la Vuelta Ciclista a España, en particular por la abrupta interrupción de la última etapa disputada ayer en Madrid, consecuencia directa de una serie de incidentes vinculados a manifestaciones a favor de Palestina. Desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta se ha visto perturbada casi a diario por acciones de carácter militante, intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba, como es el caso, por ejemplo, de Javi Romo. Ante estos incidentes, los organizadores de la carrera reaccionaron con rapidez y serenidad, implementando medidas de emergencia para garantizar la continuidad de la prueba. Han actuado con una profesionalidad ejemplar, respetando la autonomía y la independencia del deporte, echándole un cable, por así decirlo, a la Vuelta a España, pero remarcando todo lo que os he comentado, ¿no?, que habéis visto todos por redes sociales, que yo también he presenciado directamente y que bueno, que ellos lo reflejan también en el comunicado. Los actos reiterados que afectaron a un número considerable de etapas constituyen una grave violación de la Carta Olímpica y de los principios fundamentales del deporte. Lamentamos asimismo que el presidente del gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva que pueden obstaculizar su buen desarrollo y que en algunos casos hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz. Además, pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos internacionales, garantizando su buen desarrollo en condiciones de seguridad y de conformidad con los principios de la Carta Olímpica. Y ojo a esto, que es muy importante, porque no solo es el dardo que le lanza al gobierno español por la tesitura que he comentado previamente, ¿no?, de diferentes miembros que forman o que han formado parte del gobierno, con mensajes que han lanzado en algún meeting, en redes sociales y demás, sino que además el punto para mí crucial es que diga: pone en tela de juicio la capacidad de España para acoger grandes eventos deportivos. Ojo con esta frase, porque teniendo en cuenta que está atacando directamente a la gestión del gobierno de España y teniendo en cuenta que es una situación que no tiene pinta de que vaya a terminar muy pronto, cuidado con la celebración de eventos que formen parte de la UCI, en este caso, aquí en España, que igual empiezan a cancelar pruebas, y no sería nada disparatado, porque si ellos mismos están diciendo que ha puesto ya en duda la capacidad de España para acoger este tipo de eventos y que se celebren con normalidad, igual se plantean la posibilidad de que no haya carreras hasta que esto se solucione, ¿no?, aquí en España. Así que también esto es muy, muy importante y desde luego podría ser un drama absoluto, ¿no?, para el deporte y el ciclismo español en este caso. La UCI condena de manera firme la instrumentalización del deporte con fines políticos en general y en particular por parte de un gobierno. El deporte debe seguir siendo autónomo para cumplir su papel como herramienta al servicio de la paz. Resulta inaceptable y contraproducente que nuestro deporte se desvíe de su misión universal. Además, existen plataformas específicas que permiten a los estados debatir sus divergencias. Bueno, dentro de lo que cabe, en el fondo sí que es cierto, ¿no?, que es un poco lo que hemos ido diciendo, que mientras no pongas en riesgo a los corredores, está bien que te puedas manifestar sin problema, ¿no? El tema es cuando se llegan a estas situaciones, ¿no? Ellos insisten que tienen otros medios también para pronunciarse. No deja de ser verdad también lo que dicen, ¿no? Pero, bueno, yo creo que perfectamente pueden hacer una Vuelta a España o en cualquier carrera, siempre y cuando sea también desde el respeto y sin poner en riesgo al resto. Ante la proximidad de nuestro congreso anual, que se celebrará la semana próxima, en el que participarán representantes de las federaciones nacionales palestina, israelí, rusa y ucraniana, reafirmamos nuestro constante llamamiento al diálogo y a la paz. El deporte debe unir, nunca dividir. Por último, aplaudimos la labor ejemplar de las fuerzas del orden españolas en la Vuelta, que han actuado con profesionalidad en unas condiciones de extremada tensión. También agradecemos a los organizadores de la Vuelta su compromiso y capacidad de resistencia ante una situación sin precedentes. Felicitamos a Jonas Vingegaard, ganador de la clasificación general de la Vuelta Ciclista España 2025, quien, pese a las circunstancias, ha demostrado una fuerza y una constancia notables a lo largo de esta edición. Puntualizar una cosa que han dicho, esto de
Aplaudir también la labor de las fuerzas del orden españolas, que además se está formando también mucho lío porque ha salido ayer miembros de la Policía Nacional que en principio estuvieron en ese dispositivo de seguridad a decir que estuvieron un poquito con las manos atadas también por órdenes de arriba, que no intervinieron como lo hacen de costumbre y que de haberlo hecho, ¿no? Y que si esas órdenes que llegaron de arriba no hubiesen existido, ¿no? Que quizá pues podemos ver ciertos intereses, ¿no? Un poco también relacionados con lo que hemos comentado previamente, y si hubiese intervenido con normalidad, aseguran que la vuelta se hubiese podido celebrar perfectamente, que sin problemas y demás. Nunca lo sabremos, luego aquí también cada uno intenta cubrirse las espaldas, pero bueno, es un poco este lío, ¿no? Que se está formando, ya cada uno también a salir a hablar, a manifestar su propia opinión y bueno, pues una situación desde luego muy delicada, ¿no? De comentar y todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Más allá de esto, que evidentemente era necesario hablarlo, era necesario explicar lo que había dicho Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista España, lo que había dicho la UCI, Unión Ciclista Internacional, en su comunicado ayer también el lunes. Hay que ver lo que es la clasificación general, ¿no? Que un poco con lo que nos hemos quedado todo es con esta parte negativa de caos absoluto, pero yo creo que también la Vuelta a España pues se merece, ¿no? Que analicemos un poquito lo que ha ocurrido. Estos días también lo haremos con un poquito más de calma y otras cosas que ya he dicho al principio del vídeo, pero hay que repasar la clasificación general que, bueno, pues se mantiene igual que el sábado, lógicamente, que ya lo comentamos ese día, pero así es como ha quedado finalmente la Vuelta a España. Vingegaard, que se lleva la Vuelta por primera vez, importantísimo para el corredor danés. Joao Almeida a 1.16, a 3.11 Tom Pidcock, 3.41 Hindley, Riccitello quinto a 5.55, Pellizzari a 7.23, Kuss, que termina finalmente séptimo a 7.45, Felix Gall octavo a 7.50, Train a 9.48 y cerrando el top 10 Matteo Jorgensen a 12.16. Una clasificación general de la Vuelta que ha tenido ciertas sorpresas, tanto positivas como negativas. En el caso de las positivas, sin lugar a dudas, la presencia de Tom Pidcock en el podio, primera vez que lo consigue, y un poquito lo que hemos ido diciendo, ¿no? Que al final yo creo que esto a nivel mental es lo que le va a hacer subir muchísimo al ciclista británico, ¿no? Ya se sabe que es un corredor que para clásicas, para carreras de una semana, tiene capacidad para pelear victorias, tiene capacidad para ser combativo, estar cerca de los mejores, pero en grandes vueltas había tenido algunos destellos, algunos intentos de estar metido en la clasificación general, pero no había tenido esa constancia necesaria, ¿no? Y ese estado de forma tan alto, ¿no? Realmente como para plantearse sacar un gran resultado, y aquí en la Vuelta a España sí que lo ha conseguido. También es cierto, y es otro de los puntos que también hemos ido destacando con el paso de las jornadas aquí en la Vuelta, que por lo general la ronda española pues tiene etapas menos duras que en el Giro y en el Tour, ¿no? Por así decirlo, no tiene puertos tan largos, suelen ser a veces más cortos, más explosivos, más jornadas unipuerto, ¿no? Y esto pues favorece quizá más a un ciclista como Tom Pidcock, que este mismo año pues llegó al Giro de Italia también intentando estar ahí arriba y no fue capaz, ¿no? De rendir ni muchísimo menos cerca del nivel que ha mostrado en esta Vuelta, ¿no? También pues pueden ser cuestiones diferentes, la temperatura, el momento del año, la preparación, que hayas cambiado algo, pero yo creo que de todas maneras es muy positivo para Tom Pidcock, ¿no? Estar aquí en el podio, y esto le va a dar mucha confianza, insisto, para el futuro, porque a partir de ahora, a Tom Pidcock, que no le teníamos como un vueltómano, a partir de ahora hay que tener siempre en cuenta a Pidcock para cualquier clasificación general. Se ha quedado a 3.11 de Jonas Vingegaard, no es cualquier corredor precisamente Jonas Vingegaard, está bastante cerca. Es cierto que las diferencias de la Vuelta no han sido tan grandes, por así decirlo, como las que hemos visto en el Tour, ¿no? Por ejemplo, cuando Vingegaard está en su 100%, pero son diferencias bastante asequibles para Pidcock, ¿no? Y sobre todo que esto pues puede hacer que incluso dé un saltito más hacia adelante la próxima temporada, porque es la primera vez que realmente está ahí, ¿no? Así que importantísimo lo de Pidcock, no sorprende lo de Vingegaard, no sorprende lo de Almeida, la verdad. Jonas ha sufrido mucho esta Vuelta, no se la ha visto ni mucho menos a su mejor nivel, pero yo creo que esta es la clave. Jonas Vingegaard, sin estar ni muchísimo menos en su mejor nivel, ha ganado la Vuelta a España con autoridad, ha sido el mejor corredor, se ha llevado 3 etapas y tampoco es que le hayan apretado una barbaridad, nadie le ha llegado a soltar y a meter tiempo por fuerza pura durante una jornada de montaña. Es cierto que ha cedido algunas bonificaciones, un par de segundos a lo mejor con Pidcock, con Hindley en esa llegada con mucha explosividad, en la contrarreloj con Joao Almeida,
pero a ritmo puro en un puerto nadie le ha soldado, ¿no? Y se ha visto que era claramente el corredor más fuerte. Una vez más, tercera gran vuelta ya para Jonas Vingegaard, que la suma al Tour de Francia de 2022 y al de 2023, y un corredor que tiene pinta de que quizá, debido a todo esto, apunte al Giro de Italia, que habrá tiempo para analizarlo, pero que seguramente sería una gran noticia para el ciclismo buscar esa triple corona también para el ciclista danés, y evitando a Tadej Pogačar, sabiendo que está claramente un escalón por encima, al menos a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también muy importante para Jonas, ¿no? Pese a todo ello, imponerse, y aunque no ha podido celebrarlo de la manera que le hubiese gustado, pues no deja de llevarse ese maillot rojo por primera vez. Para Almeida también muy especial, rematas la temporada de forma perfecta porque había sido un año brillante para él, se torció en el Tour con aquella caída llegando al Muro de Bretaña, pero esta Vuelta a España, pues haber apretado a Jonas, haber soñado con ganar el maillot rojo, haber sido segundo, es súper importante para el portugués, para el equipo UAE, y sobre todo que es el segundo podio en su carrera deportiva en una gran vuelta. Joao Almeida sí había estado en el top 5 ya de todas las grandes, pero no había sido un corredor súper fiable en las grandes vueltas pensando en estar en el podio siempre. Había hecho podio en el Giro de Italia en 2023, había sido cuarto precisamente en el Tour de Francia, la edición del año pasado en 2024, pero no había sido ese corredor claro favorito siempre al podio y con un nivel increíble sin fallar, ¿no? Entonces, este año también ha encontrado muchísima más regularidad, ya incluso desde la temporada pasada, ha dado un salto hacia adelante notable, también la experiencia, la madurez como ciclista, y en esta Vuelta a España ha obtenido por fin su recompensa, segundo podio en una gran vuelta, y por tanto, pues de cara al futuro también va a ser interesante, ¿no? Lo que haga Joao Almeida la próxima temporada, el nivel que mantenga. Y veremos cómo juegan también las bazas en el UAE, ¿no? Porque sí, sale Juan Ayuso de ahí, pero siguen teniendo el techo de Tadej Pogačar, Del Toro está que se sale y va a querer y asumirá muchos más galones, evidentemente, la próxima temporada, así que veremos también cómo es ese reparto, ¿no? de roles en las grandes vueltas, donde cada uno, porque Joao Almeida tiene capacidad más que de sobra para estar en el podio de cualquier gran vuelta, y lo ha demostrado esta temporada, ¿no? Y luego a partir de ahí, Hindley, que vuelve a encontrarse un poquito consigo mismo, pero ese inicio de carrera es lo que le ha terminado lastrando más. Rizzitello también una gran noticia, ¿no? Para él, y además con ese movimiento que va a hacer al equipo Decathlon. Que ya veis bueno, que ha firmado hasta 2028, un corredor que tiene 23 años, que está en pleno crecimiento, que por primera vez ha hecho una gran vuelta de altísimo nivel, ¿no? Porque, bueno, ya le vimos, ¿no? El año pasado disputar carreras con un rendimiento muy alto, tener buenos resultados, pero ha sido, ¿no? La gran vuelta de su confirmación, y por tanto un corredor de futuro que también hay que ver cómo progresa, ¿no? Muy buen escalador, y eso sí, no tiene pinta de que vaya a ser un ciclista que pueda ganar quizá una gran vuelta, quién sabe cómo evoluciona, pero para el Decathlon es un magnífico fichaje, ¿no? Porque le sumas también a Félix Gall, que ha sido octavo, que es otro corredor fiable para estar siempre ahí con un buen puesto en la clasificación general, y que, bueno, refuerza aún más el bloque a la espera de cómo puede ir progresando Paul Seixas y de cómo se sigan moviendo, ¿no? A nivel de inversión y de juego en el mercado, que desde luego puede ser interesante, ¿no? Pero yo creo que gran movimiento para él, y sobre todo salir del Israel Premier Tech teniendo en cuenta la situación, pues también yo creo que es perfecto, ¿no? Y luego Perizzari, que se sigue confirmando, Sepp Kuss, que ha vuelto a renacer un poquito en esta vuelta y que ha sacado un buen puesto también. Y Train, que ha sido esa otra gran sorpresa positiva, ¿no? Hablábamos de Pidcock, hablábamos de Rizzitello, pero hay que hablar también de Train, ¿no? Que consiguió ese maillot rojo y a partir de ahí ya anticipó, ¿no? Que iba a intentar mantener el top 10, lo ha estado sosteniendo, y chapo por él, por el equipo Bahrein, porque nadie se esperaba a Train en el top 10. Es cierto que la Vuelta a España, ¿no? Incluso a veces el Giro, el Tour, suelen tener alguna sorpresa dentro de ese top 10, y lo vemos prácticamente año tras año, pero bueno, quizá la Vuelta a veces es un poquito más viable, ¿no? Para que se den este tipo de situaciones, para que haya algún corredor un tanto más inesperado metido ahí arriba, ¿no? Y en este caso, pues el noruego lo ha aprovechado a la perfección, ha tenido además un rendimiento sobresaliente, y pues bueno, veremos también cómo afronta, ¿no? Las carreras en el futuro, porque esto siempre da una subida de moral enorme, muchísima confianza, y por tanto, pues también quizá algo más de galones, ¿no? Y de relevancia dentro de la propia estructura. A partir de ahí, aparte de los Caja Rural, de Lecerf, de Tejada, ¿no? Que lo han hecho muy bien también, yo creo que hay varios
puntos muy negativos, lógicamente. El primero de todos, el de Giulio Ciccone, que llegaba volando a esta Vuelta a España, que la empezó volando de hecho, pero que se le ha ido complicando mucho. Dijo que tuvo varios problemas, que no se terminaba de encontrar bien, alguna molestia, y ya desde esa segunda semana pues cada día se le vio peor, se hundió por completo y no ha vuelto a aparecer, ¿no? Ciccone el último día en la Bola del Mundo sí que es cierto que estuvo muy competitivo, parecía un poquito más renacido, pero de todas maneras estaba lejos, ¿no?, de ser el corredor que llegaba a esa Vuelta a España, que la habíamos visto desde principios de agosto, y por tanto una pena, pero se vuelve a confirmar que Ciccone es un corredor con un potencial enorme para clásicas, para carreras de una semana, y que en grandes vueltas puede ser también muy combativo, pero que le cuesta todavía tener esa regularidad, esa consistencia a lo largo de 3 semanas, mantener el nivel, es algo en lo que tiene que trabajar. Yo creo que puede tener potencial para hacerlo, se ha visto un poquito en esa situación, en el inicio de la Vuelta, compitiendo contra los mejores, con Vingegaard, con Joao Almeida. Veremos lo que hace el año que viene, qué carreras disputa también. Tiene que trabajar en ello, insisto, pero una de las grandes decepciones sin duda alguna. La de Juan Ayuso es otra, dentro de que él luego, una vez ya reventó aquella jornada, ¿no?, en Andorra, perdió mucho tiempo y dijo que, bueno, que realmente él no venía para la clasificación general. Luego ha sabido conseguir 2 victorias muy importantes, que ya lo hemos comentado, que al final Ayuso es un rematador nato, que es mentalidad de campeón, hundirte y ganar al día siguiente. Pero bueno, pensando en la clasificación general, pues él tendría que haber estado ahí, ¿no? No digo en su mejor versión porque venía de rebote a la Vuelta y demás, pero quizá como mínimo un corredor de esa calidad pues sí que tendría que haber estado, yo creo, al menos en el top 10, ¿no? Pero muchas cosas han envuelto también a la figura de Juan Ayuso. Veremos el año que viene qué hace y también cómo cierra un poco esta temporada y su etapa en el UAE. Y luego, para mí, la otra gran decepción es la de Egan Bernal, que tampoco le veíamos en la mejor forma, digamos, llegando a esta Vuelta a España, pero que empezó muy bien y otra vez un poco como en el Giro, y de hecho mucho peor que en la carrera italiana, pues se ha hundido por completo también Egan, ¿no? A partir de esa segunda semana, al igual que le ocurrió en el Giro de Italia, empezó a bajar el rendimiento, no le han salido las cosas. Ha sido 17º, ha ganado una etapa de aquella manera porque se anticipó, como ya comentamos, la llegada y queda un poquito desvirtuado, ¿no? Porque ya no es exactamente igual el desenlace. Ya cuando se comunica esa decisión, pues si lo hubiesen sabido con más tiempo, lógicamente que la llegada estaba ahí, pues quizá Landa o alguno de los Grupama que estaba en ese momento pues se hubiesen movido antes, hubiesen conseguido abrir hueco, quién sabe, ¿no?, cómo se hubiese desarrollado. La victoria se la lleva él, fue merecida, ¿no? Al fin y al cabo cruzó primero la línea de meta improvisada que se hizo. Pero bueno, eso lleva un punto muy positivo, también el espectacular rendimiento que tuvo en el inicio de la Vuelta, pero tiene que seguir trabajando para encontrar esa constancia también a partir de 2026. Veremos también cómo cierra el año el colombiano de Ineos, pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar en este caso con Egan Bernal con una sensación positiva de que ha vuelto a crecer este 2025, de que ha vuelto a ganar una etapa en una gran Vuelta, de que él mismo se ha vuelto a sentir competitivo, con capacidad para ir al ataque, para romper la carrera y ser una pieza decisiva, ¿no?, que desencadene las hostilidades entre los más fuertes. Eso sí, la constancia no la ha encontrado, tiene una primera semana muy fuerte, a partir de la segunda empieza a caer su rendimiento, así que veremos cómo es capaz de trabajar Egan Bernal, porque da la impresión de que puede seguir mejorando, pero no sabemos hasta qué punto. Ojalá sea capaz de hacerlo, ¿no? Y bueno, atendiendo un poco, ¿no?, al resto de clasificaciones, evidentemente por puntos que se la lleva Mats Pedersen, como ya habíamos comentado, la montaña para J. Vine, jóvenes para Richie Tero dándole la vuelta de forma increíble, ¿no?, el último día cuando parecía que Belichari lo tenía bajo control, y por equipos, lógicamente, el UAE, que ha arrasado en esta Vuelta a España con muchísimas victorias de etapa, teniendo a Almeida metido en la general también y luchando hasta el final. Así que bueno, esto es un poco, ¿no?, todo lo que nos ha dejado esta Vuelta Ciclista a España, vídeo más largo, lógicamente, pero había muchas cosas que comentar de ayer, de todos los incidentes que se habían producido en la Vuelta a España, de comunicados, ruedas de prensa, y encima pues quería hacer también un poquito un análisis algo general, ¿no?, porque ya habíamos ido comentando lógicamente todos los días muchas cosas, pero bueno, había que cerrar un poquito este capítulo de la Vuelta. Mañana probablemente hablemos un poquito más en detalle de la Vuelta a España de Joao Almeida, del UAE y de la gestión que han hecho, ¿no?, tanto positiva como puntos negativos quizá que se puedan sacar, ¿no? Habrá que ver un poco esa lectura, seguramente sea con lo que vayamos mañana, todo dependerá como siempre de qué actualidad puede ir ocurriendo, ¿no?, qué noticias salen, qué no, si por lo que sea pues veo que puede haber un tema mucho mejor para comentar, pero bueno, de todas formas podría ser uno de los puntos interesantes, y a partir de ahí habrá que hablar también estos días del regreso de Pogačar, insisto, de Isaac del Toro, hacer previa del Mundial de Contrarreloj. Hay muchísimas cosas que comentar.
y por tanto, pues nada, estaremos como siempre activos por aquí en el canal. Recordaros que tenéis las redes sociales en la descripción y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.